Noches. Muy buenas noches a todos. En representación de Adium, es verdaderamente un honor tenerlos y darles la bienvenida al Cardio Summit Bolivia 2026. Mi nombre es Álvaro Esquivel, soy gerente de producto de la línea Cardio y Metacardio, y comentarles que esto nace de una convicción muy clara, que es el propósito de Adium, que es acercar tratamientos innovadores para mejorar la calidad de vida, no solamente de Bolivia, sino de toda Latinoamérica. Hoy no nos reúne solamente la ciencia, nos reúne un propósito para construir puentes, para compartir experiencias, fortalecer la comunidad médica y avanzar hacia un futuro mucho mejor. Hoy nos acompaña el doctor Javier Duque, es nuestro director médico, él es especialista en cardiología, es miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y él nos acompaña y va a dirigir y va a conectar y a darnos mucho aprendizaje. Doctor Duque, bienvenido. Gracias, Álvaro. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Me uno en las palabras de Álvaro en darles la más grata bienvenida a este espacio, al Cardio Summit 2026 Bolivia. Es un honor realmente tenerlos a todos ustedes acá, a nuestra comunidad médica, entendiendo que este es un espacio de educación médica continua y que comprendemos que debe mantenerse y debe crecer a lo largo de todo el tiempo, ya que el advenimiento de la ciencia y el futuro nos arropa. Este espacio ha sido creado como una forma de actualizar conocimientos, traer a nuestra mesa temas de actualización y por supuesto de la mano de 3 referentes internacionales, colegas, especialistas, investigadores con muchas publicaciones científicas y tener el honor de poder contar con ellos de forma física al doctor Ricardo López Santi y de forma virtual al doctor Daniel Pisco y al doctor Alberto Lorenzati. Realmente estamos orgullosos de poder tener este espacio. Utilizando las palabras que Álvaro comentó previamente, Adium está comprometido con traer terapia innovadora y tratamientos que se adecúen a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Quiero presentarles que, aparte de nuestros speakers y honrarnos con su presencia y con su vasta experiencia, vamos a tener la oportunidad de poder presentar su edición más reciente, que es la 5ª de los libros que han presentado, que lleva por nombre Cardiometabolismo de la fisiopatología a la terapéutica. Habla un poco de la reseña de los temas más actualizados en referencia a lo que tiene que ver con el eje cardio-reno-metabólico. Sin más preámbulos, me permito presentarles entonces al doctor Ricardo López Santi. El doctor Ricardo López Santi nos visita desde Argentina, es consultor en cardiología en sistemas de salud y seguridad social, es expresidente de la Federación Argentina de Cardiología y actualmente presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología de la SIAC. De forma virtual, también tenemos la grata oportunidad de tener con nosotros al doctor Alberto Lorenzati, especialista en cardiología y lipidología, es codirector del Instituto Médico de DAMICT y la Fundación de Rusculera de Investigación en Medicina, expresidente de la Sociedad Internacional de Farmacoterapia Cardiovascular y, no menos importante, al doctor Daniel Piscor, referente de igual forma. Es gerente del Instituto de Cardiología del Sanatorio Británico, director del Centro de Investigaciones y actualmente presidente electo de la Fundación Interamericana de Cardiología. Sabemos que esta noche tendremos la presencia de 3 referentes que nos podrán deleitar con la actualización de los temas importantes en el área. Le invitamos al doctor Ricardo López Santi a que pueda presentar y ayudar. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Agradezco profundamente que no solamente el laboratorio Adium, sino que también la comunidad médica de Bolivia nos esté acompañando esta noche en lo que para Alberto Lorenzati, Daniel Piscorsi y un servidor es la presentación de un libro. Ustedes saben que el desafío más grande, porque lo dicen todos los escritores, que tiene una obra es la página en blanco. El día que uno va a escribir por primera vez una línea en esa hoja. En el año 2012 me reúno con 2 colegas de la Federación Argentina de Cardiología y les propongo el hecho de que escribamos un libro de cardiometabolismo. Nunca imaginé
esto es la primera vez que lo digo, pero es una realidad. Nunca imaginé la envergadura que mis colegas iban a tener. En el caso de Alberto, formó parte del Steering Committee de muchos de los ensayos clínicos que nosotros comentamos en los congresos, empezando por el Júpiter. Y en el caso de Daniel, es un editorialista excepcional. Es el editor en jefe de la revista de la Federación Argentina de Cardiología y forma parte de los consejos editoriales de revistas importantes, digamos, en el mundo. Y en ese sentido fui muy afortunado porque en el 2014 pudimos presentar la primera edición. Cuando llegamos a la segunda en el 2017 nos sentíamos rockstar en el Congreso Argentino de Cardiología porque un stand se llenó de colegas pidiendo y avanzándose por el libro, y sobre todo por esta posibilidad de poder escribir una dedicatoria en ese libro de cardiometabolismo. Y nosotros sentimos que en ese momento estábamos indudablemente por buen camino. Empezamos a convocar, como ustedes pueden ver, a colegas con jerarquía internacional, como es el caso del doctor Adrián Baranchuk de Canadá, José María Castellano y Antonio Coca de España. Valentín Fuster no necesita demasiadas presentaciones. No es fácil conseguir que Fuster te escriba un capítulo en un libro. Entonces forma parte de muchas de las historias que pudimos ir rescatando en estos años. Y una de esas historias fue recibir una de las ediciones en plena pandemia en el consultorio y ser una de las pequeñas felicidades que teníamos en aquellos tiempos, como podía ser compartir un vino, digamos, a la distancia, la primera vez que volvíamos a pisar una cancha de tenis, es decir, de esas pequeñas cositas de las cuales nos aferrábamos en tiempos que eran verdaderamente difíciles. La cuarta edición contó con la presentación de un amigo, Daniel Piñeiro, que en ese momento estaba como presidente, digamos, de la World Heart Federation, y en la cual, bueno, estimulaba a que ustedes, colegas, pudiesen abrazar esta obra y aprovecharla. Y así llegamos a la última edición, la que ustedes tienen en estos momentos en sus manos, que cumple también un objetivo, porque hemos logrado tener una edición para Argentina, tener a través del apoyo de Adium una edición para Paraguay y para Bolivia, y finalmente también hemos podido a través de la editorial Pidesa llegar a Centroamérica. Es decir, el recorrido que hemos tenido ha sido más que interesante y acá nos faltó, bueno, por algo el destino lo ha determinado, pero en esta foto lo que les mostrábamos era la repercusión que tuvo la presentación del libro en Asunción. Quedará para la próxima. ¿En qué estamos ahora? Y estamos tratando de subirnos al carro, porque la humanidad está dando una vuelta de página, atraviesa todas las actividades del ser humano. No es solamente la inteligencia artificial, es una manera de interpretar la vida. Y acá hay dos alternativas. O nos quedamos a un costado del camino, cruzados de brazos, viendo cómo avanza la historia, o intentamos subirnos arriba del carro. En esa instancia estamos nosotros y veremos a ver qué es lo que pasa en el futuro cercano. Vamos a arrancar entonces desde el punto de vista académico con el análisis de lo que es el eje cardio-nefrometabólico. Cuando nosotros propusimos en el 2012 escribir sobre cardiometabolismo, la gente decía, ¿qué es cardiometabolismo? Mi hija es residente del hospital y decía, allá 7 años atrás, tu viejo es un versero, porque en el libro habla de diabesidad, algo que no existe. Y hoy para cualquiera de nosotros nos llamaría la atención términos como cardiometabolismo o diabesidad. Y tampoco deberíamos llamarnos la atención lo de cardio-nefrometabólico. Porque el gran desafío que tenemos hoy para subirnos a la medicina moderna es dejar de hablar de órganos. Recién estamos hablando, diabetólogos, cardiólogos, nefrólogos. Eso ya pierde sentido. Hoy estamos obligados a tener una visión holística del paciente. Si nosotros no logramos integrarnos
en la atención del paciente, colocándolo en el centro, es muy poco probable que logremos modificar lo que en definitiva es que muchas veces no alcanzamos la meta. Tenemos acá un paciente de 66 años que viene a la consulta por hipertensión arterial no controlada con esquema de monodroga. En la anamnesis surge que además de la hipertensión arterial ha tenido aumento de peso a partir de la pandemia, mala calidad del sueño, adinamia, camina media hora 3 veces por semana, come sin sal. El último laboratorio fue hace 6 meses y refiere que estaba bien. Como medicación, 20 miligramos de enalapril en 2 tomas, tamsulosina y clonazepam 1 miligramo 2 veces por día. En el examen físico vemos que está casi obeso, de acuerdo al índice de masa corporal, pero obeso sin duda cuando vemos el perímetro de cintura de 108 centímetros. Verdaderamente el paciente no está controlado en su hipertensión arterial. Entonces yo les planteo 3 escenarios posibles. El primero, que ustedes hayan decidido que este es un hipertenso mal controlado y por consiguiente le agregan un segundo fármaco, hacen una interconsulta con un nutricionista y lo citan en 15 días con el monitoreo domiciliario de la presión. Podríamos decir de que en realidad no está mal lo que hace, pero quizás sea insuficiente. Un escenario 2 es que no solamente agregamos el segundo fármaco, sino que hemos cambiado la visión del paciente. No es un hipertenso mal controlado, sino que además tiene un posible síndrome metabólico. Hacemos la interconsulta con un nutricionista y solicitamos un laboratorio que incluya el perfil lipídico, la hemoglobina glicosilada, la función renal y tiroidea y lo citamos en 15 días con el monitoreo domiciliario de la tensión arterial. Podríamos decir que hemos mejorado en nuestra visión integral del paciente. Pero hay un tercer escenario en el cual decimos, es un hipertenso mal controlado, con posible síndrome metabólico y trastorno del sueño. Entonces, vamos a incorporar, además de lo ya solicitado, un estudio del sueño y vamos a reemplazar el clonazepam por sertralina. Después en la discusión podríamos decir por qué es que lo vamos a hacer. Entonces, la idea es que en un mismo paciente nosotros podemos tener distintas visiones y compromisos con lo que es la realidad del paciente. Una cosa es el motivo de consulta y otra cosa es esta visión de sistemas que le estamos planteando. ¿Qué hay debajo entonces de la hipertensión arterial? Hay mucho más. Imaginemos 2 pacientes que tengan las mismas características, edad, sexo, peso, presión arterial, perfil lipídico, absolutamente iguales. Y yo les pregunto, ¿esos 2 pacientes frente al mismo tratamiento van a tener la misma respuesta? ¿Esos 2 pacientes van a tener el mismo pronóstico? Si levantan la mano, el 90% o más van a decir, no, no van a ser iguales. Y la realidad es que esa es la experiencia que tenemos nosotros en el consultorio. ¿Por qué? Porque habitualmente nosotros solamente miramos el fenotipo del paciente para establecer su nivel de riesgo, pero desconocemos aspectos que tienen que ver con el endotipo. Yo tengo los 2 pacientes, pero ¿cuál de los 2 tiene más activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Cuál de los 2 tiene más inflamación? El genotipo. Sabemos que hay variantes genéticas que determinan enfermedades que comprometen la vida de nuestros pacientes. Una dislipidemia heredofamiliar de tipo homocigota hará que el paciente atraviese el umbral de la enfermedad cardiovascular a los 20 años. Pero en el medio hay muchas pequeñas alteraciones a nivel genético que pueden determinar también dislipidemias que no sean tan severas y nosotros no lo sabemos. Y finalmente la epigenética. Yo vivo en una ciudad, yo no sé si alguno por ahí, el que pinta canas, se acuerda de Pedro y Pablo, que eran 2 rockeros en Argentina que decía yo vivo en una ciudad. Bueno, yo vivo en una ciudad que tiene en un extremo un par de destilerías y en el otro extremo tiene árboles y la gente vive de otra manera. Si yo tengo un paciente con enfermedad cardiovascular, ¿va a tener el mismo riesgo de un nuevo evento el que vive al lado de la destilería que el que vive bajo del árbol? La respuesta es no. Hoy cada vez más las instituciones científicas llaman la atención respecto al medio ambiente. Y si yo supiera todo esto, podría dar respuesta
a cuál va a ser la respuesta inmunológica e inflamatoria de mi paciente, qué respuesta individual al tratamiento y qué riesgo de complicaciones. La obesidad, sin lugar a dudas, es la piedra angular en las enfermedades cardiometabólicas. Ahora la pregunta es, ¿evaluamos bien la obesidad? Muchas veces nos guiamos simplemente o por el peso o por el índice de masa corporal. Pero este estudio, en el que participa DEPRES, nos muestra dos pacientes que son sometidos a resonancia nuclear magnética en T1 para ver la densidad de la grasa visceral. El paciente 1 tiene un índice de masa corporal normal, 25. El paciente 2 lo tiene alterado, 30, entra en el rango de obesidad. Sin embargo, el paciente 1 tiene, en cuanto a volumen de grasa, 3 veces más que el paciente supuestamente obeso, lo cual jerarquiza que cualquier indicador que nosotros utilicemos para valorar la obesidad debe contemplar el perímetro de cintura. Y en esta visión holística que empezamos a tener de los trastornos metabólicos en torno a la obesidad, empezamos a ver que la obesidad no solamente va a determinar alteraciones, desórdenes que sean metabólicos, sino que también muchos de ellos van a ser mentales y otros van a tener que ver con lo social en nuestro paciente. Muy bien, como dijimos, sistema renina-angiotensina-aldosterona activado, tenemos que pensar automáticamente no en hipertensión arterial. El sistema se activa a nivel de todos los órganos y en cada uno de esos órganos colabora a ciertos procesos que terminan siendo deleterios. Bien, sabemos que los sistemas se activaron. Ahora, ¿qué es lo que vamos a esperar en nuestro paciente? En primer lugar, tenemos que saber que el 60% de los pacientes con enfermedad renal crónica es debido a diabetes e hipertensión arterial. Dos patologías que claramente pueden ser prevenibles. Por eso, a veces esto de entrar en la lucha de ginecólogo versus diabetólogo versus nefrólogo versus cardiólogo versus clínico, a ver a quién le toca el paciente, tiene que transformarse. Y tenemos que pensar justamente en aquellas cuestiones que podemos actuar. ¿Por qué? Porque una vez que la enfermedad renal ha sido diagnosticada en un individuo mayor de 60 años, vemos que las probabilidades de morir por enfermedad cardiovascular se incrementan. Si nosotros hacemos una división de acuerdo a lo que es el filtrado glomerular, vamos a ver que aquellos que tienen filtrados más bajos son los que tienen más riesgos de hospitalización. Y lo mismo va a ocurrir en términos de eventos cardiovasculares y, por supuesto, lo mismo va a ocurrir en términos de muerte. Por eso, si tenemos un paciente hipertenso no controlado que viene a la consulta, no tenemos que estar tan preocupados por si vamos a controlar en la siguiente consulta o no la tensión arterial, sino que vamos a prestar muchísima atención en esta visión de sistemas, de cómo están el resto de sus órganos, principalmente, digamos, el riñón. Sabemos que compartimos desde el punto de vista fisiopatológico caminos similares en la insuficiencia cardíaca y en la enfermedad renal crónica, pero la esperanza de vida en un individuo que ha desarrollado enfermedad renal crónica disminuye en 5 o 6 años. Muy bien, la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial nos da como recomendación que cuando valoremos a un paciente vamos a tener una idea de lo que es su función renal a través de la creatinina, a nivel del filtrado glomerular, pero también nos pide la relación urinaria entre albúmina y creatinina. Entonces, podemos pasarla... perfecto. Además, vamos a ver si existe o no daño de órgano blanco. Vamos a hacer otras evaluaciones. Entonces, al momento de valorar nuestro paciente hipertenso que nos vino a ver porque su tensión arterial no estaba adecuadamente controlada,
no solamente vamos a prestar atención al filtrado glomerular, sino, como dijimos, a esta relación entre albúmina y creatinina en orina, que cuanto mayor sea, mayor será la afectación del riñón de nuestro paciente. Por eso yo puedo tener un individuo que, por ejemplo, tenga 70 de filtrado glomerular, cosa que a ninguno de nosotros nos va a asustar, pero si la relación albúmina, creatinina en orina es alta, el riesgo de mi paciente va a ser alto. Por eso, no sé si acá hay algún nefrólogo, pero los nefrólogos, a los cardiólogos, nos recomiendan el hecho de no quedarnos solamente con el filtrado glomerular. Y por el otro lado, una vez que el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca, con cada episodio de internación comienza a reducirse la expectativa de vida del paciente. Entonces tenemos dos cuadros clínicos que están enlazados desde el punto de vista fisiopatológico, que son determinantes de la expectativa de vida de mi paciente. Por eso hoy, por ejemplo, en la Revista Española de Cardiología, se comienza a publicar cuáles son las bases para la creación de unidades clínicas cardiorrenales. La Sociedad Interamericana de Cardiología ahora en unos meses va a alargar una convocatoria a médicos menores de 40 años para hacer rotaciones en servicios cardiometabólicos de América Latina. Lo mismo queremos hacer respecto de las unidades cardiorrenales. ¿Para qué? Para que se comience a extender esta visión de tratar de que el paciente que tenga una descompensación cardíaca o renal acompañada de una afectación del otro órgano sea visto simultáneamente por cardiólogos y nefrólogos. Ustedes saben que si un paciente ingresa en su hospital y tiene un filtrado glomerular de 60, 70, nadie va a llamar al nefrólogo. Y es un error, porque el riñón debe ser cuidado. Y hoy, en el paciente que ya tiene el diagnóstico, de la misma manera que lo estamos viendo en insuficiencia cardíaca, la telemedicina nos empieza a ayudar también para el manejo del paciente con enfermedad renal crónica. Muy bien. Sabemos entonces la envergadura del enemigo y hay que ver con qué armas contamos. La década del 80 y 90 fue fantástica, porque en una época de aridez en el tratamiento de la falla cardíaca, comenzamos a tener estudios randomizados que nos mostraron claramente que si empezamos a utilizar inhibidores de enzima convertidora, ARA2, beta bloqueantes y bloqueantes mineralocorticoides, mejorábamos la expectativa de vida de nuestros pacientes y reducíamos eventos. Por eso empezamos a ver que estos se transformaban en pilares dentro de lo que es el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. Pero aparecieron dos herramientas farmacológicas que quizás nos han establecido en algún momento la duda si eran verdaderamente necesarias y si verdaderamente nos aportaban más de lo que ya teníamos con los medicamentos mencionados. Uno de ellos tenía que ver con el bloqueo de la neprilicina, que ya fue determinado allá por 1980 y que 30, 40 años después empieza a tener la expresión en un fármaco que era una combinación entre un ARA2 y un inhibidor de la neprilicina, que es el sacubitril/valsartán, y a través de un ensayo clínico, el Paradigm, nos mostró que era capaz de reducir el endpoint primario compuesto por muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, reduciendo el riesgo relativo en un 20%. Pero lo más importante es que solamente hacía falta tratar 21 pacientes para reducir un evento. Y respecto del tema de muerte, vemos que también la reducción es del 20% del riesgo relativo y la necesidad de pacientes a tratar es de 32. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que un paciente que está medicado con un IECA o con un ARA2 está recibiendo un beneficio. No es que no lo reciba, está recibiendo un beneficio. Pero el hecho de incorporar un bloqueante del ARA2
y de la neprelicina nos genera un incremento en lo que significa la reducción de mortalidad. Y ustedes podrán ir a cualquier otra especialidad, la ginecología, la dermatología, y los estudios no tienen la capacidad de demostrar disminución de muerte como sí lo tienen todos los estudios relacionados con lo vascular, ya sea a nivel cerebral, cardíaco o renal. Entonces, ¿cuál es el tema y el gran desafío? Cuando nosotros vemos en un seguimiento de 12 meses qué es lo que ocurre con todos los fármacos que consideramos que benefician al paciente, en azul vemos lo que es la discontinuación del tratamiento. Entonces vemos que los IECA se discontinúan en un 55%, los ARA2 en un 33%, los betabloqueantes en un 24%. Los bloqueantes mielcorticoides en un 40 y en un 27 los ARNI. El problema que tenemos es que nuestros pacientes, por un lado, tienen problemas de adherencia, pero por el otro, cuando vemos en el color rosa qué es lo que pasa con la cantidad de pacientes que no solamente que mantienen el tratamiento, sino que lo hacen en la dosis adecuada, vemos que los valores ya son de 15, 10, 12, es decir, nuestros pacientes están subtratados también. Muchas veces no reciben el medicamento y muchas veces los reciben en las dosis inconvenientes. En plena pandemia nosotros hicimos un estudio que fue el COVID Latam, fueron 4.000 encuestas realizadas en 13 pacientes de América Latina para ver qué era lo que acontecía con los pacientes que tenían patologías cardiometabólicas. Y lo que nos encontramos dentro de los muchos problemas que esta población sufría era que el 17% de los pacientes habían discontinuado tratamientos en los primeros 3 meses de la pandemia y que a través de lo que es el riesgo multivariado, la insuficiencia cardíaca era una de las poblaciones afectadas por este tema. Fantástico. Hemos dicho entonces que el sacubitril/valsartán es útil para reducir la mortalidad, pero como ustedes ven, queda un riesgo residual. Y ahí es donde aparece el otro actor, que son los inhibidores de la SGLT2. 2015, una charla en La Plata, vienen 2 diabetólogos. Me invitan, estoy como ustedes, escucho y me dicen que están en un estudio en el cual piensan que reduciendo un poquito la glucemia y reduciendo un poquito la presión, al paciente le va a ir bien desde el punto de vista cardiovascular. Y yo estaba con otro cardiólogo y yo le dije, creo que nos quieren vender pescado podrido. Me equivoqué. El año siguiente explota lo que es justamente la aparición en ese momento de la empaglifosina y se empiezan a plantear una serie de mecanismos por los cuales podría traer el beneficio. Entre ellos, por ejemplo, el incremento de la eritropoyetina. Ahora bien, me acuerdo, era un congreso europeo y muestran los beneficios de la empaglifosina y viene excitado a una reunión Felipe Martínez, que es el líder de la investigación clínica, digamos, en la Argentina. Y Felipe dice, me acaban de mostrar algo que si es verdad, cambia la historia de la insuficiencia cardíaca. Y eran los estudios con dapaglifosina. Por eso lo que llamaba la atención es que toda la familia de las empaglifosinas determinaba disminuciones de internaciones por insuficiencia cardíaca. Respecto del MEIS, había beneficios, sin duda que había beneficios, en algunos más que en otros, pero respecto de la insuficiencia cardíaca, los beneficios eran indiscutibles. Entonces, a partir de ahí empezamos a entender que los inhibidores, la SGLT2, deben estar incluidos, sin lugar a dudas, en el esquema terapéutico de los pacientes. Ahora bien, uno de los temas es que cuando nos llega un paciente que ha sido internado por insuficiencia cardíaca, en el término de 4 semanas, el paciente debe tener tratamiento pleno para asegurarnos los beneficios. Entonces, la propuesta es que el paso 1 sea la incorporación del beta bloqueante, que hay que titularlo, con el inhibidor de la SGLT2 que no se titula. Paso 2
incorporamos el sacubitril/valsartán, un medicamento que también nos obliga, digamos, a realizar la titulación. Y finalmente vamos a llegar a los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, que no necesitamos el hecho de titularlos. En 4 semanas tenemos que tener a nuestro paciente con las dosis plenas. Y Jorge Luis Borges nos dice que a él le parece que había algo más en el paciente en cuestión, y no se equivoca, porque hay cuestiones que no pasan por lo farmacológico. Entonces, debemos prevenir la hipertensión arterial, debemos realizar diariamente actividad física. Es feo ser autorreferencial, pero discúlpenme porque es lo único que me estimula a no aflojar. Yo llegué a las 6 de la tarde al hotel y 6:30 estaba en el gimnasio para poder estar, digamos, cumpliendo con la cuota diaria de actividad física. A cierta edad no podemos claudicar. Si queremos que la carrocería siga en su lugar, hay que tratar de hacer el esfuerzo y dedicarle el tiempo. Y tenemos que hacer entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada, o si la actividad física realmente fuese intensa, podría ser un poquito menos. Vamos a tener que monitorear nuestra circunferencia de cintura, nada mejor que el cinturón para eso. Vamos a tratar de acotar la sal al máximo. Dicen que el límite es una cucharita de té, es difícil de calcular, así que lo ideal es empezar a utilizar otro tipo de condimentos que nos vayan cambiando el paladar y tratar de usar cada vez menos sal, y esto tiene que ver con la prevención, como les digo. Aumentar lo que puede hacer el consumo de potasio a través de los alimentos, los porotos blancos, la banana, la espinaca, y por supuesto hay que modelar el tema del alcohol. Gracias a Dios no hay ninguna guía que diga que hay que suspenderlo, o sea, con tomar una copita la conciencia está tranquila. Y vamos a tratar de ir manejando, digamos, el estrés. Obviamente no es fácil. Viene un operario de la obra con todos sus problemas y yo le digo que tiene que hacer mindfulness. No va a funcionar. Pero es bueno que nosotros sepamos que cada individuo puede tener una vía de escape para bajar su estrés. Está el que le gusta agarrar la caña, ir a pescar. Bueno, habrá que charlar con el paciente, pero prestarle atención porque verdaderamente hace falta. Y minimizar todo lo que pueda ser la exposición a la contaminación, digamos, ambiental, ya sea por la polución o por los ruidos. El sueño es un tema no menor. Este es un trabajo de Valentín Fuster. ¿Podrán pasarlo ustedes? Porque no pasa la siguiente diapositiva. Ahí va. En la cual lo que hace es comparar lo que es la duración del sueño y la fragmentación con la valoración por otros scores de riesgo. Y vemos que los que duermen menos de 6 horas y los que están en el quintil superior de la fragmentación del sueño son los que más riesgo cardiovascular tienen. Levanten la mano los que se miden el sueño de alguna manera. Bien, somos muy poquitos. Yo tengo este relojito y todos los días miro la calidad del sueño que tengo. Cuánto duró, cuántas veces se fragmentó, cuánto tiempo de sueño profundo. Y eso lo que me motiva al día siguiente, si la cosa funcionó mal, es a la higiene del sueño. No quedarme enganchado con la computadora, con el celular, leer un libro y tratar de alguna manera disminuir el riesgo. El negro Fontana Rosa nos dice entonces en el epílogo que la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal son dos entidades clínicas que se interrelacionan desde el punto de vista fisiopatológico y su presencia determina un peor pronóstico para el paciente, por lo que obliga a un abordaje integral. El diagnóstico precoz y el manejo terapéutico pleno son cruciales en pos de evitar complicaciones. Los inhibidores, la SGLT2 y los ARNI deben estar incluidos en el esquema terapéutico del paciente con insuficiencia cardíaca. Debe implementarse un esquema completo dentro de las 4 semanas de iniciado el tratamiento. Los inhibidores, la SGLT2, están indicados en la insuficiencia renal crónica
y los ARNI pueden utilizarse de ser necesario, excepto en la insuficiencia renal grave. La siguiente, ¿me pasan? ¿Pasarías la siguiente? Ahí va. Cualquiera sea el escenario que nos plantea el paciente, siempre se debe tener una valoración integral. Termino esta parte de la presentación invitándolos a que nos acompañen en Panamá, en el Congreso de la Sociedad Interamericana de Cardiología, donde vamos a estar intentando, como les dije, subirnos al carro de las nuevas tecnologías. Estamos en el momento de cambio, son este tipo de eventos donde puede abrirse la cabeza, aparecer las ideas, mejorar lo que son las acciones de tratamiento hacia nuestros pacientes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a continuación vamos a seguir con la presentación del doctor Alberto Lorenzati. Él nos va a hablar un poco de la optimización del control lipídico, la hora de las combinaciones. Hola, muy buenas noches. Quisiera saber si me escuchan bien. Creo que sí, ¿verdad? Sí, doctor, perfecto. Bueno, para mí realmente un honor, un gusto estar con ustedes esta noche. Yo a miles de kilómetros de distancia, pero no quiero dejar de felicitarlos por esta actividad, por Cardio Summit 2026, y agradecer la invitación de Adium para esta jornada. En los minutos que siguen, yo me voy a referir a cómo podemos optimizar el control lipídico a partir de las combinaciones farmacológicas. Ustedes saben que en el manejo de la hipertensión arterial, en el manejo de la diabetes, ya desde hace mucho tiempo nos hemos acostumbrado a las combinaciones farmacológicas, pero en dislipidemias el camino ha sido muy diferente. Hasta hace muy poco tiempo solamente hemos estado centrados en la utilización de estatinas, que son la piedra angular del tratamiento de las dislipidemias, pero ya vamos a ver por qué muchas veces se hace necesario la utilización de otro tipo de fármacos no estatínicos. Estos son mis potenciales conflictos de interés con esta presentación. Decimos que el LDL aumentado debemos considerarlo como un factor causal, etiológico, que tiene una relación lineal, directa, con el desarrollo de aterosclerosis y eventos cardiovasculares. Ustedes ven aquí en la pantalla una línea recta, prácticamente sin un plató, sin un aplanamiento, y corresponde a niveles de LDL y su correlación con eventos cardiovasculares. Y ustedes ven en el eje horizontal cómo aquí llegamos prácticamente hasta cero. Esta gráfica está tomada de un estudio, el estudio Fourier, con un inhibidor anticuerpo monoclonal contra PCSK9, y en ese estudio que demostró disminución de eventos cardiovasculares más allá del tratamiento con estatina, los pacientes mantenían en la rama droga activa aproximadamente 30 miligramos por decilitro de LDL. En contraposición, quienes estaban solamente con estatinas mantenían alrededor de 80 miligramos por decilitro. Pero, por ejemplo, hubo un grupo no muy pequeño de más de 500 pacientes que mantenían un nivel de LDL de 7 miligramos por decilitro. Eso todavía les fue mejor. Este subgrupo de pacientes les fue mejor. No estoy diciendo que esa sea la meta. Estoy diciendo que nosotros debemos entender que este es un factor causal y que cuanto más bajos son los niveles que alcancemos y mantengamos, mayor va a ser el beneficio para nuestros pacientes. Y otra cosa que hemos aprendido, a la izquierda
la imagen que ustedes seguramente han visto innumerables cantidades de veces, en prevención primaria o secundaria, la correlación de disminución de eventos por cada milimol, o sea, 39 miligramos por decilitro, de disminución del LDL. Esto está tomado de un metaanálisis clásico, que es el estudio de los trialistas en colesterol, que ha producido una gran cantidad de material de evidencia científica a favor de la utilización de estatinas. Pero a la derecha vemos una curva de disminución de eventos prácticamente igual, y si ustedes ven también un 25% de disminución de eventos por cada milimol de descenso del LDL, pero acá no hay estatinas, hay dieta, hay secuestrantes de ácidos biliares, hay ezetimibe. O sea, hemos aprendido que el efecto fundamental está dado por la disminución del LDL y no exclusivamente por la utilización de estatinas. Y de nuevo, no estoy diciendo que no utilicemos estos fármacos que realmente han cambiado la historia natural de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Pero otro concepto que es muy importante tener en cuenta es el de la exposición acumulada a determinado nivel. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo tener 100 miligramos de LDL durante 10 años y probablemente tenga igual riesgo que aquel que tiene 125 miligramos de LDL mantenido durante 5 años. Este estudio, Nature Paradox, un estudio que no fue muy difundido, pero muy interesante. Ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla una línea en azul muy oscuro y una línea en celeste. Celeste es menor exposición acumulada, la diferencia apenas 24 miligramos por decilitro, en azul mayor exposición acumulada, y entre ambas, digamos, niveles de exposición permanente al LDL hubo un 70% de aumento de eventos cardiovasculares. A la derecha, los individuos que tenían a través del tiempo el mismo nivel de exposición a valores de LDL, ya sea por nivel o por tiempo de acumulación, mantenían el mismo nivel de riesgo. Y esto es importante porque muchas veces los pacientes nos dicen, bueno, doctor, pero el tratamiento con la medicación que me va a dar es permanente, lo tomo algunos meses y vemos qué pasa. No. Si nosotros realmente vamos a tratar un individuo con medicación porque así lo determina el riesgo y la necesidad de modular sus niveles lipídicos, el tratamiento debe ser constante porque así se ven los beneficios. Nosotros acabo de enumerar 3 conceptos: la exposición acumulada, cuanto más bajo mejor, la causalidad, y sin embargo uno de los estudios más recientes de cómo nuestros pacientes alcanzan la meta para prevención secundaria, por ejemplo, en este ejemplo que estoy dando, que es de menos de 55 miligramos por decilitro, es realmente bajo. Si tomamos ejemplos de América, y acá está Argentina y Colombia, este es el estudio InterAspire, publicado hace un par de años atrás, se ve que alrededor del 20% de nuestros pacientes de prevención secundaria que deberían estar con un LDL por debajo de 55 o un no HDL por debajo de 85 no llegan a esa meta. Entonces, realmente se hace necesario utilizar combinaciones. Y acá un ejemplo de cómo, ustedes seguramente recuerdan, el estudio IMPROVE-IT fue el primer estudio en mostrar que la utilización de una estatina más ezetimibe era superior a la utilización de una estatina sola. Bueno, acá un estudio más reciente acá en el tiempo, el IMPROVE-IT fue del año 2015, un estudio más reciente en el tiempo, el estudio Racing, mostrando cómo pacientes con estatina de alta intensidad tenían el mismo beneficio si eran tratados con moderada intensidad más ezetimibe. O sea, esto se hizo para demostrar
no inferioridad de la utilización de una estatina en moderada intensidad más ezetimibe. Y ustedes ven que, por el contrario, hubo menor discontinuación de dosis en la rama de pacientes que tomaban la combinación y mayor alcance de las metas terapéuticas. O sea, yo beneficio a mi paciente si le doy una combinación en lugar de ir subiendo y subiendo la dosis de estatina hasta la máxima. No quiero decir que utilicemos estatinas a bajas dosis, quiero decirles que la combinación es beneficiosa y hay que utilizarla. Y acá otro ejemplo, una corte muy grande, casi 70.000 pacientes de prevención primaria, seguido durante más de 6 años. En azul, pacientes con estatinas de alta intensidad, y en rojo, moderada de intensidad más ezetimibe, de nuevo, un beneficio estadísticamente significativo en términos de mortalidad por todas causas y en términos de un combinado de MEIS. O sea, evidencia muy clara. Y para quienes les gusta ver cómo esto, fuera de un ensayo clínico, funciona en el mundo real, un estudio que realmente a mí me ha impactado mucho, que es el registro Sweetheart, donde post-infarto de miocardio se utilizaron o se observaron, mejor dicho, 3 estrategias diferentes: combinar una estatina con ezetimibe tempranamente, combinarla tardíamente o directamente dejarlo con estatina. En verde, la curva en verde muestra a aquellos pacientes que utilizaron la combinación tempranamente y son los que más reducen el LDL. Respecto, por ejemplo, quienes combinaron o utilizaron la combinación más tardíamente, o en rojo solo estatina. La incidencia acumulada de MEIS, la línea en verde, es combinación temprana, y ustedes ven como mayor beneficio respecto a los otros 2 grupos, lo mismo para mortalidad cardiovascular y lo mismo para mortalidad total. O sea, un ejemplo en una muy grande en un muy grande registro de pacientes, como la combinación temprana con ezetimibe puesto sobre estatina trae beneficios muy claros a nuestros pacientes. Y otro ejemplo con un estudio que no se le ha dado tampoco la suficiente difusión, el estudio PRECISE-IGUS mostró regresión de aterosclerosis con ecografía endovascular. Como ustedes, aquí están la mayoría de los estudios muy conocidos, el Asterol, el Saturn, se testearon rosuvastatina, atorvastatina, pero acá vemos cómo en el círculo en gris, no sé si lo alcanzan a ver ustedes en la pantalla, los pacientes estaban con atorvastatina solo, y aquí, bien abajito, el PRECISE IGUS, los pacientes que estaban con atorva más ezetimibe. O sea, hubo una mayor regresión de aterosclerosis en los pacientes que utilizaron combinación. Yo creo que es evidente que la utilización, el lograr mayor descenso del LDL y la utilización de mecanismos diferentes y complementarios en términos del manejo lipídico trae realmente beneficio, y definitivamente es tiempo de utilizar combinaciones farmacológicas. Los inhibidores de PCSK9, esto es un ejemplo con evolocumab, un anticuerpo monoclonal, producen una disminución profunda y sostenida del LDL, en este caso un estudio que hicimos hace 3 años atrás en pacientes que estaban tratados con estatinas y se le agregó evolocumab a una rama y la otra rama placebo. Vemos cómo hay un descenso mayor al 60% y una inmensa mayoría de los pacientes llegan a las metas que ya estaban establecidas en 2019, que era la meta de menos de 55 para el muy alto riesgo cardiovascular. Y aquí otro ejemplo de cómo esto debe ser utilizado tempranamente en los pacientes de altísimo riesgo. Hemos demorado años en entender, y todavía, recién ahora las guías lo aceptan y lo
y lo recomiendan la utilización en los pacientes de muy alto riesgo desde el inicio del evento agudo. Aquí un ejemplo de cómo el agregado de un inhibidor del PCSK9, o sea, una combinación por sobre la estatina versus estatina sola, logra no solamente una disminución en términos de miligramos por decilitro muy categórica, sino que podríamos decir que el doble de los pacientes alcanzan la meta de menos de 70 y el triple de los pacientes alcanzan la meta de menos de 55 respecto de los pacientes que estaban con estatina sola. Ahora bien, por cuestiones de costo, de acceso, no todos los pacientes pueden ser tratados con un inhibidor de PCSK9. Afortunadamente, ya contamos a nivel global y en muchos países de Latinoamérica con un fármaco oral para hacer combinaciones, que es el ácido bempedoico, una prodroga que se tiene que activar en el hígado y que inhibe la ATP citrato liasa, una enzima que actúa más arriba de la HMG-CoA reductasa, que es el sitio, digamos, de donde actúan las estatinas. O sea, en la misma vía metabólica donde actúan las estatinas, actúa el ácido bempedoico, produciendo una disminución de la síntesis de colesterol, con una ventaja: no actúa a nivel periférico, porque el ácido bempedoico debe ser activado por una enzima que no está presente a nivel del músculo esquelético, y por lo tanto la posibilidad de efectos musculares, efectos colaterales de esa índole es prácticamente nula. En realidad, el ácido bempedoico se desarrolló para pacientes intolerantes a estatina. Solo tiene un efecto de aproximadamente un 20% de disminución del LDL, pero la combinación con ezetimibe da un efecto de entre el 36 y el 40%, y en el estudio Clear Outcomes demostró versus placebo disminuir eventos cardiovasculares en un 13% de manera estadísticamente significativa. Y esta droga tiene un plus también que no podemos dejar de considerar, sobre todo para pacientes con síndrome cardio-renal metabólico, que suelen tener inflamación y proteína C reactiva aumentada. El ácido bempedoico disminuye más de un 22-25% el nivel de proteína C reactiva. O sea, tenemos una combinación oral que podemos utilizarla con ezetimibe para pacientes intolerantes a estatinas, y en pacientes que no son intolerantes pero que no llegan a las metas, podemos hacer una triple combinación: estatina, ácido bempedoico y ezetimibe. Aquí un cuadro comparativo de lo que tenemos a mano actualmente. Estatina más ezetimibe disminuye LDL aproximadamente 60%. La evidencia viene de varios estudios, el agregado de ezetimibe, por supuesto, ya lo mencioné, Improve It, Racing, y es costo efectiva, es una intervención no costosa, y realmente en prevención secundaria, en síndrome coronario agudo, debe utilizarse cuando los pacientes no llegan a las metas. Una triple combinación, estatina más ezetimibe más un inhibidor inyectable del PCSK9, nos da un descenso del LDL de hasta 85%, con fuerte reducción de eventos clínicos, y esto tenemos la evidencia de lo que decíamos recién, más la evidencia de los inhibidores de PCSK9 en 3 estudios ya publicados: Fourier, Odyssey y el recientemente publicado Vesalius. Finalmente, ácido bempedoico y ezetimibe, lo mencionaba recién, hasta un 40% de disminución de eventos con el respaldo del estudio Clear Outcomes, y en pacientes que tienen triglicéridos aumentados o dislipidemia mixta, una estatina más icosapento de etilo, que reduce el triglicérido, aparte de reducir LDL, que lo hace la estatina fundamentalmente, con la evidencia del estudio
reducing. En definitiva, hoy tenemos, podríamos decir, un arsenal que nos permite manejar muy bien los niveles lipídicos, no solamente con fármacos orales, sino también con fármacos inyectables y hacer diferentes combinaciones. Esto lo tenemos que utilizar de acuerdo al riesgo a partir de la publicación el año pasado, en 2025, de las nuevas guías europeas de dislipidemia. Hemos agregado una categoría de riesgo extremo para pacientes que tienen altísimo riesgo cardiovascular o eventos recurrentes, etcétera, y en ellos la meta es LDL menos de 40. Venimos manejando LDL menos de 55 para el muy alto riesgo, pero tener en cuenta de que hay una categoría de riesgo extremo en quienes tenemos que ser todavía más ambiciosos y estrictos en el control del LDL. Recientemente se publicaron por fin una actualización de las guías americanas, de la American College of Cardiology, más la American Heart Association. Yo le voy a pasar aquí 10 puntos que me parecen fundamentales recordar porque son diferentes de la anterior guía y a su vez bastante diferentes de la europea. Ellos plantean evaluar el riesgo con el algoritmo PREVEN, que permite estimar el riesgo cardiovascular a 10 años, pero incorporan la evaluación temprana de los individuos a partir de los 30 años en lugar de los 40 años que venía siendo la recomendación de las guías anteriores. Metas específicas en prevención secundaria, bueno, muy alto riesgo, reducción de el 50% del LDL y menos de 70, ellos pusieron un término que se llama en riesgo no muy alto, y en quienes tienen muy alto riesgo, igual que los europeos, LDL menos de 55 y no HDL menos de 85. Incorporan el calcio coronario como un marcador que nos ayude a tomar una decisión en pacientes con riesgo intermedio o incertidumbre de utilizar o no terapia hipolipemiante, y lo subieron de recomendación 2A a recomendación de clase 1. Esto es muy importante, o sea, debemos chequear el calcio coronario en nuestros pacientes en quienes tenemos duda acerca de si tratar o no con una estatina o con una combinación. Luego también recomendación de clase 1 es dosar la lipoproteína pequeña a al menos una vez en la vida. La apoproteína B debe ser medida en pacientes con síndrome cardiorreno-metabólico, diabéticos o sujetos con triglicéridos elevados, porque suele haber discordancia. O sea, el paciente puede mostrar un LDL cuasi normal o no muy elevado y sin embargo tener muy aumentado el nivel de ApoB. Estas guías americanas recientes también habilitan a la utilización del ácido bempedoico y el inclisiran, que ustedes saben es también un inhibidor de PCSK9 de administración inyectable semestral, lo cual es una ventaja muy grande para los pacientes que tienen baja adherencia. También de acuerdo al nivel de calcio coronario, estas guías establecen o recomiendan metas. Si nosotros tenemos un paciente con un nivel de calcio coronario mayor a 1000, bueno, la meta es menos de 55 para LDL, y si el calcio coronario está entre 300 y 1000, la meta es menos de 70. También han agregado algo importante ya para ir terminando, marcadores de riesgo reproductivo, o sea, menopausia temprana en la mujer o mujeres con complicaciones durante el embarazo. Finalmente, la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Si nuestro paciente en más de 2 ocasiones tiene 2 o más miligramos por litro de proteína C reactiva, es indicación de tratamiento con una estatina de alta intensidad, y quienes quieran o tengan disponible colchicina a baja dosis también, esto no lo dice la guía,
lo decimos nosotros en base a nuestra experiencia con el tema y a los estudios que así lo respaldan, puede ser utilizada. En definitiva, la intensificación del tratamiento hipolipemiante, para lo cual las combinaciones son quizás la mejor herramienta, son la verdadera hoja de ruta para la reducción del riesgo aterosclerótico. Y ustedes ven acá los objetivos que los marcábamos recién, desde el menos de 100 para el bajo riesgo hasta el menos de 40 para el riesgo extremo, y debemos utilizar combinaciones. Entonces termino diciendo estos conceptos que creo que debemos reforzar. La estatina y ezetimibe en combinación es eficaz, segura, permite mayor adherencia, menor discontinuación y es muy efectiva. Las combinaciones a dosis fija, o sea que vienen en un solo comprimido, facilitan todo esto y el control sostenido de los parámetros lipídicos. En dislipidemia mixta podemos utilizar icosapento de etilo agregado a una estatina para reducir triglicéridos y el control del riesgo cardiovascular por la estatina. El ácido bempedoico o un inhibidor de PCSK9 son combinaciones de acuerdo al riesgo del paciente que nos permiten lograr niveles de descenso adicionales a los que podemos alcanzar con las estatinas. Y de acuerdo a ello, las guías internacionales, como acabamos de ver, nos recomiendan terapias combinadas precozmente o en aquellos inclusive pacientes que pensamos o calculamos que no van a llegar con una estatina sola a las metas. Entonces estamos habilitados a utilizar una combinación desde el inicio. Termino diciendo que LDL aumentado y ApoB es causa potente de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, o sea, es etiológico, debe ser disminuido tanto como sea posible para disminuir el riesgo cardiovascular. Esto debe hacerse independientemente del nivel basal. Si mi paciente tiene 70 de LDL, pero su meta, de acuerdo al riesgo, es menos de 40, bueno, tengo que tratarlo para llegar a ese menos de 40. Las combinaciones deben utilizarse porque son una herramienta con evidencia más que suficiente en la actualidad. Tenemos hoy nuevas herramientas como el ácido bempedoico, que puede ser utilizado inclusive en triple combinación con una estatina y ezetimibe. Y por supuesto, la inhibición de PCSK9 es una herramienta muy efectiva, segura, y esperemos que cada vez sea más fácil de utilizar en términos de que sea más asequible a la posibilidad de abordar para nuestros pacientes. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Lorenzati por su presentación. A continuación, el doctor Daniel Piscor va a comentar sobre la hipertensión arterial a la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca. Adelante, doctor Daniel Piscor. Doctor Daniel, ¿nos escuchas? ¿Me escucha? Perdón, ahora sí, ahora sí. Muy buenas noches a todos los colegas presentes en Bolivia. Para mí es un gran honor
poder participar de este Cardio Summit 2026. Muy feliz de poder estar presentando nuestra quinta edición del libro Cardiometabolismo de la fisiopatología a la terapéutica. Gracias al apoyo incondicional que hemos tenido del laboratorio Adium, particularmente a través de las personas de el señor Guillermo Palazzini y la señora María Belén Vidal, que nos han apoyado incondicionalmente. Así que muchas gracias a Adium por esta quinta edición del libro y muchas gracias por organizar tan prolijamente este Cardio Summit 2026. Como dice el título de la presentación, yo me voy a referir al tema del desarrollo desde el comienzo de la hipertensión arterial, el desarrollo de la cardiopatía hipertensiva y algunas de sus consecuencias como son la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca. Sabemos claramente que la hipertensión arterial afecta globalmente al corazón, a todas sus estructuras, a todas sus células. Pero me quiero centrar inicialmente en lo que es la aurícula izquierda, que se ve afectada no solo por la hipertensión arterial, sino por la presencia de valvulopatías, cardiomiopatías y obviamente por las enfermedades cardionefrometabólicas, que es el tema central de nuestro libro y de este summit. Básicamente, ¿qué es lo que ocurre en las enfermedades cardiometabólicas, en las enfermedades cardionefrometabólicas, en la hipertensión arterial? Hay una deformación de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda es un ovoide que se transforma en esférica a partir tanto de la sobrecarga hemodinámica como del remodelado de las estructuras miocárdicas de la aurícula izquierda. Y esto genera alteraciones en los vórtices de flujo, generando flujo arremolinado, que es la causa por la cual se conforman trombos dentro de la aurícula izquierda, que son los trombos que pueden embolizar tanto al cerebro como hacia la periferia. Pero además se pierden por el desarrollo de fibrosis y el remodelado auricular la función de bomba que tiene la aurícula izquierda, básicamente la función de reservorio, y esto genera pérdida de la función cardíaca, caída del volumen latido, caída del volumen minuto, aún en presencia de ritmo sinusal, porque estos pacientes que tienen estas patologías cardiometabólicas pueden tener una falla auricular aún precediendo al desarrollo de fibrilación auricular. Y esto lleva a la insuficiencia cardíaca. Y esto es lo que vemos en este otro cuadro. La falla auricular generada por todos estos mecanismos puede llevar a la fibrilación auricular, la generación de trombos cardioembólicos que generan infartos cerebrales, alteraciones hemodinámicas con hipoperfusión tisular que llevan a la isquemia miocárdica y inclusive el desarrollo de hipertensión arterial con insuficiencia cardíaca. Y entonces quiero llamar mucho la atención porque en el desarrollo de insuficiencia cardíaca en hipertensión arterial muchas veces nos olvidamos de la relevancia que tiene la aurícula izquierda en la patología de la cardiopatía hipertensiva. ¿Y qué es lo que quiero llamar la atención? Que en realidad la fibrilación auricular puede ser un fenómeno tardío y subdiagnosticado en hipertensión arterial. El paciente que nosotros vemos en nuestro consultorio y al que le hacemos un electrocardiograma de 12 derivaciones porque consulta con síntomas que son las fibrilaciones auriculares aparentes, son nada más que la punta del iceberg de los individuos que presentan fibrilación auricular.
y hoy claramente sabemos muy bien cómo tratar a estos pacientes, el control del ritmo o de la frecuencia cardíaca, la anticoagulación de acuerdo a la presencia de factores de riesgo, pero fíjense que debajo de esta línea de flotación del paciente sintomático están las fibrilaciones auriculares subclínicas, que pueden ser un hallazgo casual por dispositivos implantados o inalámbricos, por ejemplo, pacientes que tienen un cardiodesfibrilador o pacientes que tienen un resincronizador o pacientes que tienen un marcapaso. O puede ser, por ejemplo, un hallazgo incidental durante un monitoreo intraoperatorio por otras causas o un monitoreo de un paciente que está internado en una unidad de terapia intensiva y se detectan episodios de fibrilación auricular o inclusive durante el monitoreo de un paciente hospitalizado por un ataque vasculocerebral. Y en estos casos, la información, el significado clínico es bastante menos establecido, porque hay una alta frecuencia de detecciones falsos positivas, porque no sabemos cuál es la carga de riesgo y si estos pacientes deben o no ser anticoagulados. Ahora fíjense qué es lo que ocurre con un paciente que tiene un ataque vascular cerebral, un infarto cerebral. Esto es un subanálisis del estudio Framingham, publicado ya algunos años. Fíjense, de cerca de 2.000 pacientes, en cerca del 20%, la fibrilación auricular como causa del infarto fue un diagnóstico tardío. Se diagnosticó en el mismo día que el paciente fue hospitalizado por un infarto o dentro del mes e inclusive dentro del año. Y esto es independiente del género de los pacientes, es decir, ya sea género masculino o género femenino, o de la edad de los individuos menores de 65 años, entre 65 y 74 o más de esta edad, de modo tal que en muchos pacientes, en 1 de cada 5, el diagnóstico que podría haber evitado presentar un infarto cerebral, un ataque vascular cerebral, se pierde por no salir a detectar activamente este tipo de arritmia, sobre todo en individuos de alto riesgo de padecer una fibrilación auricular, como es el caso de los pacientes hipertensos. Entonces, fíjense, la frecuencia de infarto cerebral en pacientes con fibrilaciones auriculares no valvulares es 5% por año, 2 a 7 veces mayor que en sujetos sin FA. Es decir, 1 de cada 20 individuos que tiene fibrilación auricular va a ser en el próximo año un infarto cerebral. 1 de cada 6 de estos ACV ocurre en pacientes con fibrilación auricular y cuando se detecta un ACV clínicamente silente en las imágenes, la frecuencia es aún mayor, al 7%, es decir, que hacemos una tomografía o una resonancia en pacientes que tienen fibrilación auricular y diagnosticamos infartos cerebrales que no estaban diagnosticados previamente. Y fíjense como otro factor de riesgo para presentar un infarto cerebral en pacientes con fibrilación auricular es la edad. El riesgo anual de una ACV atribuible a una FA es solo 1,5% en pacientes entre 50 y 60 años, pero aumenta a casi el 25%, es decir, que 1 de cada 4 pacientes con fibrilación auricular entre los 80 y 89 años va a tener un infarto cerebral y además implica el riesgo de lo que significa tener un infarto cerebral en un individuo de edad avanzada con las pocas posibilidades de recuperación y de rehabilitación que tienen estos pacientes. Así que desde el punto de vista clínico, la relación entre fibrilación auricular e infarto cerebral
en esta primera etapa de mi presentación queda claramente marcada. Ahora, está claramente demostrado entonces que un paciente con fibrilación auricular, para evitar las cardioembolias, tanto cerebrales como periféricas, debe recibir anticoagulación terapéutica. Hasta el año 2008, los fármacos de elección eran los antivitamina K, como la warfarina y el acenocumarol. Sin embargo, estas drogas tienen hipertenso. ¿Por qué el paciente hipertenso desarrolla insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Porque las fibras subendocárdicas son las que más sufren la sobrecarga hemodinámica, la isquemia a la que es sometido el músculo cardíaco por hipertensión, por aumento de la presión del ventrículo izquierdo. Pero la función ventricular global es compensada por un aumento de la contractilidad circunferencial del ventrículo izquierdo. Si el paciente no es suficientemente tratado, la contractilidad circunferencial del ventrículo izquierdo comienza a deteriorarse y es recién ahí cuando comienza a reducirse la fracción de eyección. Por eso los pacientes hipertensos presentan, los pacientes metabólicos, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y la caída de la fracción de eyección es un fenómeno tardío en este tipo de pacientes. Y por eso tenemos que salir a buscar este tipo de pacientes para evitar esta evolución natural que cuando ocurre ya lleva 20 años, 10 o 20 años como mínimo. ¿Qué tenemos hoy en día para tratar estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Hasta hace pocos años prácticamente no teníamos nada. Como se mostró en la primera presentación del doctor López Santi, los inhibidores del péptido insulinotrópico de la glucosa, lo que llamamos comúnmente inhibidores SGLT2, como la dapaglifosina y la empaglifosina, han mostrado claros beneficios en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Lo interesante es que estas dos drogas, en dos estudios distintos, mostraron la misma reducción del riesgo cardiovascular de alrededor del 20%, 21 y 18%, que son solo necesarios, coincidiendo en ambos estudios, 31 o 32 pacientes para reducir en tan solo 2 años de tratamiento un evento cardiovascular, y que las curvas de sobrevida libre de insuficiencia cardíaca, de nueva hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad ya se separan precozmente a los 18 días. Es decir, que esto ha generado un impacto extraordinario en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Y cuáles podrían ser los potenciales mecanismos hemodinámicos y estructurales que nos ayudan a este beneficio? Este es el estudio DAPA-MODA, un estudio que hizo una intervención con dapaglifosina 10 miligramos versus placebo on top del tratamiento estándar en 162 pacientes que tenían tanto fracción de eyección reducida como fracción de eyección preservada, que tenían péptidos natriuréticos elevados y que estaban con tratamiento óptimo. Y fíjense qué es lo que nos mostró este estudio: que se reducía el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, que se reducían los péptidos natriuréticos atriales como biomarcador del daño miocárdico, es decir, que estos fármacos
reducen la persistencia del daño miocárdico a nivel de las 4 cavidades cardíacas, que reducen el índice de masa ventricular izquierdo, es decir, reducen la hipertrofia ventricular izquierda y que reducen la dilatación de la aurícula izquierda medida como volumen indexado de la aurícula izquierda. Y estos beneficios ya se ven a los 6 meses de tratamiento. Es decir, que hay un sustento estructural, fisiológico, que explica por qué estos fármacos son beneficiosos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y como ya se mencionó, en realidad estos fármacos, dapaglifosina y empaglifosina, son beneficiosos para el paciente con insuficiencia cardíaca en todo el espectro de fracción de eyección, ya sea con fracción de eyección entre el 41 y el 49. Por la presentación. Realmente hubo un pasaje desde toda la fisiopatología a toda la estrategia terapéutica, en todo lo que se refiere a los temas actualizados del mundo de la cardiología y sobre todo a los nuevas guías que se presentaban en el American College of Cardiology hace una semana recién. Mientras la parte de en vivo que nosotros solemos usar, que es la parte logística, hace su trabajo en nuestro escenario para poder sentarnos y discutir con ustedes, que son los presentes fundamentales de toda esta discusión. Quería presentar a nuestros panelistas que tengan en grado de, por favor, pasar acá con nosotros. En primer lugar, al doctor Bismar Virués Gutiérrez. Él es médico cardiólogo, especialista en cardiología clínica, actualmente presidente de la Sociedad Cruceña de Cardiología, médico cardiólogo clínico en el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Japonés. Por favor, doctor, bienvenido. Seguidamente el doctor Miguel Walter Vázquez, es médico endocrinólogo, es vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Endocrinología de la filial Santa Cruz, es miembro de la Endocrina Society y miembro de la Sociedad Argentina de Endocrinología y de Metabolismo, docente de la unidad de posgrado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Por favor, bienvenido. Y el doctor Harold Javier González, médico endocrinólogo, miembro de la Sociedad Boliviana de Endocrinología. Bienvenido. Adelante, doctor. La idea de esta parte enriquecedora de nuestra actividad del Cardio Summit es justamente invitar, aparte de los panelistas, por supuesto, a todos ustedes que están invitados acá a que puedan participar en la discusión una vez que sea la intervención de los panelistas presentada, ¿verdad? Entonces les invito por favor a formar parte de esta discusión que justamente enriquece con la discusión clínica que cada uno de nosotros puede presentar en el momento del día a día y que justamente, como lo decía el doctor López Santi al principio de su conversatorio, estas drogas desde el punto de vista del área cardiovascular han permitido demostrar todos los impactos positivos. Adelante, doctores. ¿Sí? Bueno, hola. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Santi, por la presentación. Yo creo que estamos girando ya sobre el tema desde fisiopatología de ir viendo que el BMI ya no representa tanto el riesgo, ¿no? Estamos oyendo hacia la obesidad visceral. Sin embargo, desde el punto de vista diario, muchas veces esta evaluación es dificultosa. No todos estamos con el acceso a la DEXA o los métodos de resonancia. ¿Qué opinas sobre el tema del uso de la impedancia octapolar en esta situación? Y desde la parte clínica también tenemos algunas dificultades. Si bien tenemos el perímetro de cintura, pero de acuerdo a la región, a la etnia, también van a tener variaciones, han empezado a aparecer otras determinaciones como el índice cintura-talla, que también nos ayudan en esto, ¿no? No sé qué opinión ustedes tienen de estos dos temas. Sí, podemos poner el volumen, ahí va, perfecto. Sí, en realidad creo que la mejor herramienta que tenemos hoy en el consultorio para la evaluación general de todos los pacientes es el centímetro. No hay otra, inclusive si uno puede en la historia clínica, en todas las consultas que el paciente hace,
anotar el peso y perímetro de cintura hasta sirve desde el punto de vista educativo. Este trabajo que a veces hacemos de tratar de modificar la alimentación del paciente tiene que tener algún tipo de indicadores que no lo desalienten. Sabemos que los pacientes obesos, aún encontrando algún tipo de efecto beneficioso con los tratamientos que nosotros planteamos, muchas veces entran en una meseta y eso los desmotiva. Bueno, el hecho de poder nosotros tener indicadores que mostrar que no todo pasa por el peso, el perímetro de cintura es un elemento importante, y si uno tiene la posibilidad de establecer quizás cada tanto una valoración de lo que es la masa muscular y la masa grasa que el paciente tiene, bueno, de alguna manera lo induce a pensar que está teniendo un beneficio metabólico, que no siempre se termina, digamos, expresando en una balanza. La recomendación es que colgado de la balanza tiene que estar el centímetro, y el centímetro debiera utilizarse en todas las consultas que realiza el paciente. Sí. Porque el tema de cintura muchas veces por etnia puede dejarnos de largo, darnos falsos negativos con el tema de obesidad visceral. Y justamente veíamos el tema de la cintura sobre la talla con un punto de 0,5 como forma de universalizar todo este tema. Uno puede utilizar cualquier indicador que incluya la cintura. Si uno mira Interheart, por ejemplo, es la relación cintura-cadera. En definitiva, mientras que la cintura esté siendo valorada, estamos prestándole atención a la obesidad visceral. En los informes que yo hago, pongo muchas veces que de acuerdo a índice de masa corporal el paciente tiene sobrepeso, pero de acuerdo al perímetro de cintura tiene obesidad visceral. Y es la obesidad visceral la que en definitiva determina el riesgo cardiovascular. Buenas noches a todos. Bienvenido, doctor. Gracias por su excelente participación, por estar acá. Bueno, el índice de masa corporal, que también tiene que ver lo que es el perímetro abdominal, puede tener mayor riesgo un paciente que tiene un índice de masa corporal, en algunos casos normal, versus o más riesgo que un con índice de masa corporal elevado en alguna situación? Es la grasa visceral la que determina que se activen una serie de mecanismos, algunos que ya enunciaron también Daniel y Alberto, que son justamente los mecanismos inflamatorios. Cuando uno empieza a ver las sustancias que se liberan en el torrente sanguíneo a partir de la grasa visceral, empezamos a ver que, por ejemplo, el hecho de la liberación de angiotensina, de marcadores que tienen que ver con la trombosis, no solamente es el tema de la inflamación. Y cuando a veces entramos en un combo en el cual el paciente, como les mostré hoy, no solamente tenemos que mirar órganos, sino que tenemos que mirar sistemas, están involucrados procesos como la hipertensión arterial o dislipidemias aterogénicas, es como que se transforma en la tormenta perfecta. Es lo que nosotros planteamos cuando iniciamos el primer libro, digamos, de cardiometabolismo. Entonces, la respuesta es sí, es la obesidad visceral la que nos tiene que preocupar y no simplemente un indicador como puede ser el índice de masa corporal. Planteada la pregunta un poquito diferente, ¿puede tener más grasa visceral un paciente con índice de masa corporal normal versus uno con índice de masa corporal elevada? ¿Y cómo Sí. la mediríamos?
Sí, es lo que mostrábamos en el estudio de DEPRES, en la cual un paciente que tenía un índice de masa corporal normal tenía 3 veces más de volumen de grasa visceral que supuestamente obeso. El ejemplo típico es el individuo que, por ejemplo, tómenlo a bien, si a alguno le gustan los caballos, pero en mi ciudad tenemos un hipódromo y yo siempre digo, el ejemplo típico es el burrero. Está todo el día caminando de caballo en caballo a ver en cuál va a apostar. Está con el cigarrillo en la mano todo el tiempo. Toma buena cantidad de vino y tiene unas patitas delgadas, sin músculo, con una pancita bien desarrollada. Ese es el paciente que digo obesidad visceral con índice de masa corporal normal. Y en el otro extremo está mucha gente que trabaja en la obra, generando mucho trabajo, digamos, con carga y tiene mucha masa muscular. Y por ahí está excedido de peso y sin embargo la masa grasa no es tan importante. Entonces, la realidad es que hoy por hoy debemos focalizar en la masa grasa. Creo que me gustaría que le hagamos algunas preguntas a Daniel y Alberto, que los tenemos, digamos, aquí presente con nosotros. Ahí una preguntita para vos, Alberto, respecto en esto de recategorizar pacientes para ver si los vamos a tratar más intensivamente o no. Vos nombraste 2 cuestiones. Una es la PCR ultrasensible y la otra es el score de calcio. Te nombro 2 talones de Aquiles que tienen y vos me decís a ver qué te parecen. Una en cuanto al score de calcio, que muchas veces el uso prolongado y excesivo de estatinas puede generar que haya depósitos de calcio mayores. Y la otra, en cuanto a la proteína C reactiva ultrasensible, es la labilidad. Un mismo paciente en el seguimiento puede tener, por un cuadro que es simplemente un resfrío, un pico de proteína C reactiva de 6 de pronto, y yo soy el ejemplo. Me hice durante 8 semanas seguidas la PCR, tenía PCR baja, salvo una oportunidad en la cual por una coriza nada más piqué en el valor de PCR. ¿Qué opinás de la labilidad que podrían tener esos 2 indicadores? Bueno, gracias Ricardo. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. Tenés voz de Bueno, radio, te gracias. digo, ¿eh? Buena voz tenés. Dale. Bueno, gracias Ricardo la pregunta, porque es una pregunta que surge frecuentemente en la clínica. En realidad el score de calcio coronario hay que usarlo para ver riesgo y para definir tratamiento en un paciente que está en duda. Porque si ya ha tenido un evento o tiene un score de riesgo muy aumentado, bueno, de maduro cae que hay que tratarlo con estatina. Sobre todo en el paciente con un riesgo intermedio o que existen dudas del tratamiento, el score de calcio coronario ahí cobra un valor más significativo. El paciente que ya viene a lo largo de el tiempo tratado con estatina es probable que tenga mayor calcificación que otro paciente porque las estatinas favorecen la calcificación, pero no desde un punto de vista, digamos, de aumento de la enfermedad, sino desde el punto de vista que transforman las placas más lábiles y vulnerables, las placas blandas, muy ricas en colesterol, en placas más estables, con una capa fibrosa más gruesa, y de allí el beneficio demostrado en los más de 40 años de utilización de estatina. Por otro lado, la proteína C reactiva es cierto, por eso las guías dicen 2 veces consecutivas elevación de proteína C reactiva, pero yo creo que vienen sucediendo algunos aspectos relacionados con el tema
de obesidad e inflamación que hacen que se consolide cada vez más el concepto de que el individuo cardiometabólico es quizás uno de los individuos con mayor nivel de inflamación crónica de bajo grado, a punto tal que en los estudios con agonistas del receptor de GLP-1, en los estudios recientes, se ha empezado a ver cada vez con más interés y quizás buscando justificación al beneficio que se obtiene con estos fármacos en el hecho de disminuir la inflamación. Fíjense, hay un ejemplo muy interesante que viene a lo que estamos hablando todos aquí. El estudio SELECT fueron pacientes con índice de masa corporal más de 27, o sea, sobrepeso y obesidad, y tuvieron un claro beneficio con semaglutide inyectable semanal. Hay un estudio reciente muy interesante atribuyendo a los distintos elementos y modificaciones que se observan con este tipo de fármacos y le atribuyeron al descenso de peso un 20% del beneficio en términos de disminución de eventos cardiovasculares y a la disminución de proteína C reactiva un 42%, o sea, el doble del beneficio pareciera ser producto de disminución de la inflamación más que el descenso ponderal de estos pacientes. Ahora, esto es fascinante porque todos sabemos que se ha desatado una carrera por el desarrollo de nuevos fármacos, después vinieron los agonistas duales, que son agonistas del receptor de GLP-1 y son agonistas GIP, y ahora se ha desarrollado un fármaco muy interesante, no quiero, que está en plena investigación, no quiero dar nombres de la compañía que lo ha desarrollado, pero es un péptido, como puede ser la semaglutida, el dulaglutide, etcétera, etcétera, más un anticuerpo monoclonal anti-GIP. Eso está en pleno desarrollo, los estudios para ver disminución de eventos. Ese fármaco, aparte de tener un impacto en la disminución del peso del individuo mayor que los fármacos que se están mostrando, vendiendo, o sea, están en el mercado y que se están, digamos, que tenemos disponible en la actualidad, produce una disminución de proteína C reactiva de hasta el 70%. O sea, realmente, y otra cosa más, por ejemplo, con semaglutide, la presión arterial, y acá tenemos un experto como Daniel Piscor, disminuye 5 milímetros de mercurio, y esto ha sido comentado, y hay muchos trabajos mostrando que esto también trae alguna gotita o algún granito de arena de beneficio. Bueno, este fármaco disminuye 11 milímetros de mercurio, o sea, fármacos que están siendo desarrollados para el tratamiento de la obesidad producen impacto en múltiples factores de riesgo, sobre todo en inflamación, lo cual realmente abre todo un panorama nuevo. Por eso yo creo que hay un redescubrimiento de la inflamación y cada vez hay que usar más proteína C reactiva, sobre todo para el paciente en que tenemos todo controlado y sigue avanzando la enfermedad o teniendo eventos, y por eso ahora las guías ponen más foco de nuevo en proteína C reactiva ultrasensible. Bien. Y Dani, hay una preguntita de algo que yo estaba esperando que ibas a mostrar y no lo mostraste, porque este grupo no solamente escribe libros, sino que genera evidencia, y vos estás liderando un estudio en 6 países para la detección de fibrilación auricular asintomática. Contame un poquito el fundamento de por qué ese estudio, y por el otro lado, contanos un poquito algo de ciencia ficción de los fármacos antihipertensivos que vamos a ver en esta década que viene. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Si no te enojas, me gustaría volver un poquito a la última pregunta del colega, porque es una pregunta
muy interesante. El colega habló del valor del índice de masa corporal. Y la pregunta va dirigida, por ejemplo, al individuo obeso y al individuo de edad avanzada. ¿Por qué? Porque un individuo de edad avanzada, con el proceso de envejecimiento, probablemente no modifique su peso, pero sí modifique su estructura corporal. ¿Por qué? Porque reduce el índice de masa corporal, pero aumenta el volumen de tejido adiposo. Es lo que se llama sarcopenia. Entonces, si vos a ese paciente lo pesás y calculás el índice de masa corporal, probablemente durante su vida no cambie, pero el grado de adiposidad disfuncional y el grado de inflamación crónica sí se vea incrementado. Por eso no hay que darle tanto valor al índice de masa corporal como al perímetro de cintura, porque además el índice de masa corporal está midiendo masa magra y lo que nosotros necesitamos medir es tejido adiposo disfuncionante. Dicho eso, como les decía Ricardo, por lo menos un 10% de los pacientes hipertensos metabólicos tienen fibrilación auricular silente, asintomática, subclínica. Y en esos pacientes, lamentablemente, la fibrilación auricular se diagnostica cuando tienen un infarto cerebral, una embolia periférica o desarrollan insuficiencia cardíaca aguda, inclusive un edema agudo de pulmón. Entonces, hoy con las nuevas tecnologías que tenemos, que nos permiten que el mismo paciente, el propio paciente, se haga un electrocardiograma en domicilio y transmitir esa información a través de herramientas de telemedicina, se puede diagnosticar precozmente la presencia de fibrilación auricular y evitar sus consecuencias, las cardioembolias, la insuficiencia cardíaca, etc. Hoy tenemos dispositivos basados en pletismografía, es decir, en la palpación, en la medición del pulso arterial en la muñeca, en el brazo, y dispositivos eléctricos. Las guías recomiendan que la pletismografía, la palpación del pulso, puede ser un buen método de screening, pero que debe ser confirmado con un electrocardiograma. Inclusive, un electrocardiograma de una sola derivación tiene el mismo valor que un electrocardiograma de 12 derivaciones o de 6 derivaciones en este escenario. Y hoy tenemos tanto relojes como tiras, como tensiómetros, como bandas torácicas que permiten hacer la detección de una fibrilación auricular o cualquier tipo de arritmia en domicilio y ser transmitido al médico a través de distintas herramientas como WhatsApp, como correos electrónicos o como programas que es lo que nosotros estamos trabajando, Ricardo, como vos comentabas, en 6 países latinoamericanos, para hacer un diagnóstico precoz. Y en pacientes hipertensos, como dijimos, hay entre un 4 y un 5%, uno de cada 20 que desarrolla estas fibrilaciones auriculares silentes. Y es lo que estamos viendo nosotros, que estamos detectando un número de pacientes que no saben que están en riesgo de tener un infarto cerebral, un edema agudo de pulmón, etc. Así que bueno, estamos trabajando muy satisfactoriamente en este tema. Bien. ¿Y colega? Doctor, ¿querés? Sí. Buenas noches a todos los presentes, buenas noches doctores. Tenía una curiosidad. Respecto a las últimas guías que se ha ido comentando, se ha dado más valor a la lipoproteína A, ¿verdad? Se aconseja, se recomienda que se mida al menos una vez en la vida, de tal manera que si sale mayor a 50 nanogramos ml, pues sí, esto modificaría el riesgo cardiovascular que podría presentar el paciente.
¿Actualmente hay alguna medida farmacológica que se pueda usar para disminuir la lipoproteína A? Bien, el que le va a responder es Alberto, pero digamos que como concepto creo que cada vez existe mayor interés en la lipoproteína A porque comienzan a verse que hay herramientas farmacológicas capaces de modificarla. ¿Tienen que ver con el riesgo? Sí. Ahora, las medicaciones que se utilizan alcanzarán a disminuir eventos, es un interrogante. Alberto, vos estás formando parte de algunos estudios en este campo. Bueno, muy importante la pregunta que hace el colega. La proteína C, la lipoproteína A pequeña fue descubierta por Berg en 1963, por casualidad, como suceden muchas cosas en medicina, y ha habido picos de interés y luego valles de desinterés. Los picos de interés fue cuando se la empezó a relacionar con riesgo, pero la verdad es que hasta el día de hoy conocemos más de la posibilidad de efectos proateroscleróticos, protrombóticos, de favorecer la estrechez valvular aórtica, pero no conocemos bien la verdadera fisiología. O sea, conocemos más de fisiopatología que de fisiología. Y no estamos seguros que disminuir lipoproteína A pequeña disminuya el riesgo cardiovascular. Para eso hay varios estudios, pero dos que están corriendo. Uno es el Horizon, cuyos resultados se van a conocer en la segunda mitad de este año, y el otro es el Ocean, cuyos resultados se van a conocer a principios de 2028. Durante muchos años se usó el ácido nicotínico, capaz de bajar proteína C reactiva estoy LPA. con la proteína C reactiva, LPA. Me he entusiasmado mucho con la pregunta de Ricardo. Lipoproteína A un 20%. Ahora, estos nuevos fármacos en desarrollo bajan lipoproteína A 90, 95%, más de 80%. El punto es entonces, hasta que estos fármacos estén disponibles y se haya demostrado que bajar la LP pequeña A disminuye eventos, hay que controlar en el paciente que tiene LP pequeña A aumentada el resto de los factores de riesgo. O sea, ¿qué hacer? Bajar el LDL lo más que se pueda, controlar muy bien la hipertensión arterial, que el paciente no fuma, que tenga un estilo de vida saludable y demás. Ese es el concepto actual aceptado por la mayoría de las guías. Controlo todos los factores de riesgo. ¿Hay fármacos que lo reducen? Sí. Los inhibidores de PCSK9 que están disponibles bajan LP pequeña A un 25%. ¿Se justifica dar un inhibidor de PCSK9 con indicación de bajar LP pequeña A? No, definitivamente no. O sea, ¿qué hacemos con nuestros pacientes? Bajamos el LDL lo más que se pueda. Hay cierta controversia con algunos puntos a favor y algunos puntos no tanto de tratar con aspirina a estos pacientes en prevención primaria, o sea que no tendrían per se indicación de aspirina cuando tienen LP pequeña A aumentada. Pero eso no hay un consenso claro al respecto y queda más a criterio del paciente porque esta LP pequeña A no es solamente proaterogénica, sino que también es en realidad es antifibrinolítica, pero digamos proaterotrombogénica, para decirlo en un concepto más englobado. Hay que esperar y veremos qué pasa cuando estén los resultados en la segunda mitad del año de uno de los estudios. Bueno, muchas gracias. Bien, agradecidos a los doctores, de verdad nuevamente darle las gracias por haber participado en este evento CardioSummit, doctor Piscor, doctor Lorenzati, doctor López Santi, de verdad un honor,
festejo haberlos tenido ustedes con nosotros. Me pidió el doctor López Santi, antes de invitarlos al buffet para que puedan cenar, ya que sé que todos tenemos hambre, es que por favor puedan levantarse para que tomen una foto con su libro y así el doctor pueda tener un recuerdo y podamos pasar al álbum. Más que de el las recuerdo, actividades. les digo, es un mensaje, porque si esta foto después nosotros la viralizamos en nuestras redes, es un mensaje de prevención cardiovascular que le estamos mandando a los pacientes que los conocen a ustedes y que ustedes están refiriendo que participaron en este evento. Así que, si les parece, bajamos y nos sacamos la foto. ¿Quién puede sacarla desde aquí? Ahí está. ¿Sí? Ah, perfecto, aquí. Entonces los invito a levantarse con su libro y entonces vamos a tomar la foto desde Sí. acá, desde el panel hacia allá. Gracias, doctor, muy amable. Buenísimo, placer. Venga por acá. ¿Estamos? 2, 3. Y ahí levantamos el libro entonces. Ahí va. Bien. Ok, muchísimas fantástico. gracias. Le invitamos a pasar al buffet, por favor. Sírvanse. Bueno. Every time you look at me, I feel the world come alive and free. Your smile